Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Matinal Cadena SER. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda Edu Hernández. Es domingo 4 de agosto y parte de la comunidad internacional empieza a pedir a Nicolás Maduro que rinda cuentas sobre los resultados de las elecciones, que entregue las actas electorales. Declaración conjunta y firmada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y sus homólogos en Francia y Alemania, Macron y Olaf Scholz. La lista sigue con el apoyo también de los mandatarios de Italia, Portugal, Polonia y Países Bajos. En la declaración firmada por los líderes europeos aseguran estar preocupados por la situación en Venezuela. La tensión de las calles alentada por una oposición que pide también la publicación de esas actas. En cualquier caso, declaración conjunta que manifiesta el objetivo de mantener la transparencia de los resultados y con un apunte más. La oposición ha publicado más del 80% de las actas de cada mesa de votación, dice el comunicado. La verificación es esencial para que se pueda ratificar la voluntad venezolana. Con los ojos también puestos en Oriente Próximo tras el anuncio de la Guardia Revolucionaria iraní asegurando que Israel va a sufrir las consecuencias por haber asesinado al líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, esta misma semana. Los ataques continúan en la Franja de Gaza con varios muertos y heridos en un bombardeo sobre varias localidades y Hezbollah, que dice haber atacado algunas posiciones israelíes. Adrián López Soler, buenos días. Buenos días, Edu. Al menos 10 personas han perdido la vida en varios ataques israelíes sobre Gaza, en Deir al-Balá, en el centro de la Franja. El ataque de un dron israelí sobre los terrenos de un hospital ha acabado con la vida de al menos 5 personas y ha dejado al menos 18 heridos. En el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja, otro ataque israelí ha dejado 4 civiles muertos. Mientras sigue creciendo la tensión en la región, esta madrugada la milicia Hezbollah ha lanzado docenas de cohetes contra puntos del norte de Israel. La mayoría de los proyectiles han sido interceptados por las defensas aéreas y los que han conseguido impactar en el terreno no han causado víctimas. En respuesta a este ataque, el ejército israelí ha bombardeado el lugar desde que supuestamente se han lanzado estos cohetes. Enseguida se lo ampliamos, pero antes de la política nacional, el PSOE catalán cada vez más cerca de la investidura de Salvador Illa tras el preacuerdo con Esquerra Republicana. Li he comunicat al president del Parlament de Catalunya que tinc la majoria suficient de 68 diputats per presentar-me a un debat d'investidura i esdevenir president de la Generalitat de Catalunya. Mayoría suficiente, dice el candidato socialista, mediante un acuerdo que plantea, como sabemos, ese concierto económico solidario de Cataluña. Pero quien está también dejando claras sus intenciones es Carles Puigdemont, que prácticamente a la vez que se producía ese acto extraordinario del PSC, expresaba sus intenciones a través de las redes sociales. Volver a España, pese a que sabe que va a ser detenido, es muy probable, pero para el expresidente esto no supone un freno y, de cumplir con su palabra, regresará para el debate de investidura. Reacciones también al primer clásico de la temporada, amistoso en el MetLife Stadium en Nueva Jersey, entre el Real Madrid y el FC Barcelona, con victoria de los culés por 2-1 y que ha tenido que ser suspendido durante algunos minutos por una tormenta eléctrica. Escuchamos al portero del Real Madrid, Thibaut Courtois. Bueno, es la normativa. Yo también entiendo que no quieren correr peligro porque obviamente el rayo puedo entrar en muchos sitios. En Bélgica ha pasado hace una semana que 2 casas se quemaron. Entonces, bueno, al final nunca sabes y es más importante la seguridad de todo el mundo antes que seguir jugando al fútbol. No sé si al final ha caído muchos rayos o no, pero bueno, había mucha lluvia. Igualmente creo que con tanta lluvia no se puede haber jugado. Y del deporte olímpico, jornada con nuevas posibilidades de medalla para los españoles, tras un sábado agridulce para Ana Peleteiro en la final de triple salto. Anoche en el larguero hacía balance de su 6º puesto y su adiós a la medalla. Obviamente siempre que voy a pista lo doy todo, hay días que se llegan más lejos, otros menos, pero no puedo ser egoísta conmigo misma porque me he dejado la piel. Al fin y al cabo está lloviendo muchísimo, creo que nos ha desconectado a todas. Pero bueno, a mí no me gusta excusarme, la vida es así, hay que seguir adelante, no puedo ser egoísta conmigo misma, he hecho una temporada increíble y con eso me tengo que dar. Hoy además seguiremos notando ese calor veraniego en la mayor parte del país. Varias comunidades están en alerta por altas temperaturas, con avisos naranjas y amarillos. María Hernández, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Calor que este domingo obligará a activar el aviso naranja en Canarias, en la isla de Gran Canaria, por temperaturas que rozarán los 40 grados llegada la tarde. En la península, en Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla y León, Aragón y Cataluña, también precaución.
región. En esos puntos se activará el aviso amarillo por ese fuerte calor a partir del mediodía y se extenderá hasta última hora de la tarde. Van a ser los puntos más calurosos este domingo, regiones en las que se podrán alcanzar los 40 grados, es el caso de Córdoba, o donde se mantendrán entre los 35 y los 39 grados. Por lo demás, jornada más agradable en zonas del norte como Galicia, Asturias o Cantabria, donde hoy rondarán los 22 y 25 grados. Bueno, pues así empieza este matinal SER con Nick Sutherland y Carlos Ródenas en la técnica y Adrián López Soler en la producción. Arrancamos. Matinal Cadena SER. La comunidad internacional mira a Venezuela y pide a Maduro que haga públicas las actas de las elecciones. Escuchábamos, por ejemplo, al ministro Álvarez el lunes en Hoy por Hoy. Eso es lo que nosotros queremos, que haya una transparencia total para que se puedan certificar esos datos. Por el momento tenemos unas cifras en bruto que se han dado y que, como ve, pues hay una división de opiniones. Esa es lo que y esa petición, la publicación de las actas, va ganando cada vez más peso porque ya la están elevando algunos líderes internacionales. En una declaración institucional, Adrián López Soler, hola de nuevo. Hola, Edu. Que, como decimos, estrecha cada vez más el cerco sobre Maduro. Los resultados tienen que ser verificados correctamente. Sí, Pedro Sánchez y otros líderes europeos han firmado esta noche una declaración conjunta pidiendo precisamente las actas. Una declaración que ha sido rubricada, además de por Sánchez, por el presidente francés Emmanuel Macron, por el canciller alemán Olaf Scholz o por los primeros ministros de Italia, Portugal, Polonia y Países Bajos. En el escrito, los líderes europeos expresan su gran preocupación por la situación de Venezuela tras los comicios del pasado domingo y piden a las autoridades que hagan públicas cuanto antes todas las actas con el fin de garantizar la transparencia e integridad del proceso electoral. Los primeros ministros y presidentes recuerdan en el texto que la oposición asegura haber recogido y publicado más del 80% de las actas que se han producido en cada mesa de votación y aseveran que es una verificación esencial para reconocer la voluntad del pueblo venezolano. Los líderes finalizan el comunicado pidiendo que se respeten los derechos de la ciudadanía venezolana, especialmente de los dirigentes políticos, condenando cualquier detención o amenaza sobre ellos. Pues mientras espera que Maduro entregue las actas, las calles siguen elevando cada vez más y más la tensión con una oposición que busca seguir echando leña al fuego en las revueltas. Daniela Alias. Los venezolanos han salido a las calles en una nueva jornada de protestas. Con consignas como Libertad, no tenemos miedo o Edmundo presidente, el pueblo venezolano ha inundado las calles de la capital. Así han arropado sus líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Esta fuerza motorizada que ha decidido salir a las calles para... También los chavistas han salido a la calle, pero en menor cantidad. Decenas de motoristas han recorrido varios kilómetros de Caracas en apoyo a la reelección de Nicolás Maduro. En el resto del mundo, en ciudades como Berlín, Miami o Madrid, miles de venezolanos exiliados han condenado el resultado electoral y han exigido el fin de la represión chavista. Protestas con consignas de libertad que traen cada vez más detenidos. De hecho, ha sido el propio presidente Nicolás Maduro el que ha hecho su propio balance de los detenidos para, una vez más, sacar pecho de su respuesta a los manifestantes. Enviado especial de Prisa Radio, Manuel Covela. El mandatario venezolano recibió la manifestación del chavismo en las cercanías del Palacio de Miraflores. En su discurso actualizó la cifra de detenidos por las protestas de los últimos días y dijo que se acerca a los 2.000. Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Justicia. Esta vez no va a haber perdón. Maduro reiteró sus críticas contra el opositor Edmundo González por no haber acudido este viernes a la citación del máximo Tribunal de Justicia a los candidatos que participaron en las elecciones presidenciales. Situación similar, aunque por distintos motivos, que nos encontramos en Reino Unido. Manifestaciones tras el asesinato de 3 niñas a principios de semana a manos de un individuo que la extrema derecha se ha dedicado a relacionar con el Islam, una vez más, con el objetivo de promover sus consignas racistas contra la comunidad musulmana y la inmigración en general, pese a que el implicado es de origen británico y que la policía ha descartado motivaciones religiosas en el asesinato. Las movilizaciones de este último sábado se han concentrado en las ciudades de Manchester, Leeds, Belfast
Liverpool, ciudad en la que se produjeron los asesinatos y en la que ha habido varios policías heridos. Londres, María Savarís. Una nueva ola de manifestaciones de extrema derecha ha recorrido Reino Unido este sábado por la tarde, dejando tras de sí varias personas detenidas. En algunas ciudades los enfrentamientos no solo se han producido contra la policía, sino también contra grupos antifascistas. En Liverpool se han producido los disturbios más importantes, que se han saldado con varios agentes heridos y donde la policía ha tenido serias dificultades para separar a los manifestantes de ultraderecha y las movilizaciones antifascistas. En algunas ciudades los manifestantes se han concentrado enfrente de hoteles que alojan a solicitantes de asilo para lanzar proclamas antimigración. La ministra del Interior, Yvette Cooper, ha asegurado que el desorden no tiene cabida en las calles de Reino Unido y advierte que los responsables pagarán el precio. Anyone who engages in this kind of disorder needs to be clear that they will pay the price. Este es el último episodio de disturbios que estalla en las calles de Reino Unido tras el asesinato de 3 niñas en Southport el pasado lunes. Como les contábamos en el arranque de este Matinal Ser, nuevos ataques durante la noche tanto por parte de Hezbollah, que dice haber bombardeado posiciones israelíes, como en Gaza en plena franja, con ataques por ejemplo sobre la ciudad de Deir al-Balah, que deja 6 muertos y 18 heridos. En las últimas 24 horas en general, los ataques sobre la franja no han dado ni un solo respiro. El ejército de Netanyahu ha lanzado una ofensiva sobre una escuela que de momento ha dejado 17 muertos y 60 heridos. Rebeca Cojo. La escuela funcionaba como refugio para palestinos desplazados. Voluntarios y equipos de rescate intentaban ayudar a los heridos a salir de debajo de los escombros y tuvieron que evacuar la escuela antes de que cayeran 3 bombas más, según detalla el canal de televisión Al Jazeera. Además, durante este sábado han muerto otras 10 personas y 30 han resultado heridas tras una oleada de ataques del ejército israelí en el resto del enclave. Uno de ellos ha sido en Han Yunis, al sur del territorio. Las bombas han impactado sobre una casa en la que vivía una familia y ha dejado 5 muertos, entre ellos 3 mujeres y un niño, según informa la agencia de noticias Wafa. Otras 3 personas han muerto en el campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza, que ha sido una de las zonas más castigadas por los ataques de Israel. El Ministerio de Salud gazatí ya cifra en 39.500 las víctimas mortales desde que comenzó el conflicto el pasado 7 de octubre, conflicto que deja, además, más de 91.000 heridos. Y mirando a Oriente Próximo esta semana, el asesinato a manos de Israel de una de las principales cabezas de Hamas, Ismail Haniyeh, ha vuelto a elevar el miedo a una escalada mayor del conflicto, teniendo en cuenta la respuesta que se espera por parte de Irán e incluso del Líbano, que también ha perdido a uno de sus líderes, el grupo Hezbollah. Pues bien, la Guardia Revolucionaria iraní avisa, la respuesta va a llegar. Y Egipto, que ha estado ejerciendo de mediador en el conflicto, sigue buscando un acuerdo de paz. Jara Hernández. Israel se mantiene a la espera de la respuesta de Irán tras el fallecimiento del líder de Hamas. Este sábado la Guardia Revolucionaria iraní ha vuelto a acusar a Israel de su muerte en un comunicado que además ha confirmado que la ofensiva se realizó con un proyectil que contenía unos 7 kilos de explosivos. Según los iraníes, este ataque se produjo con el apoyo de Estados Unidos y se podría haber evitado. Dice la Guardia Revolucionaria que Israel recibirá una respuesta en el momento, lugar y forma que sean propios. En medio de la tensa situación, una delegación de Israel ha llegado a El Cairo para abordar con las autoridades egipcias un alto el fuego en Gaza. El objetivo de la visita es reavivar las opciones de paz, pero los mediadores egipcios han informado que la situación se ha complicado enormemente tras la muerte del líder de Hamas, que era el principal negociador del movimiento islamista. Y desde Estados Unidos mueven ficha otra vez para aumentar su presencia sobre el terreno. Hablamos de un despliegue de barcos y aviones. Se informa desde Jerusalén para la SER, María Rodríguez Abalde. Barcos de guerra se ven desde los arenales de la ciudad israelí de Eilat, en el sur del país, ya que Estados Unidos ha desplegado su apoyo a Israel. 4.000 marines y 12 embarcaciones también en la costa mediterránea, en alerta por lo que pueda suceder. El cuándo y el cómo es la gran incógnita, al igual que en el mes de abril, aunque en aquella ocasión, y tal y como apunta Estados Unidos, sí querían que se supiese el momento concreto. ¿Cuál será el alcance de la represalia? Es otra historia. Una lucha ejército contra ejército se asimila, pero si mueren civiles, eso será otra historia. Mientras tanto, en Israel la vida continúa. La conversación está en boca de todos, aunque algunos, después de lo de abril, le han perdido respeto a la amenaza. Pero la represalia es otro frente, sin olvidar los ya abiertos, porque los bombardeos sobre Gaza, Cisjordania o el Líbano siguen. En este último, 8 ataques contra el norte del estado, mientras 2 miembros de la milicia chií resultaron muertos.
Al mismo tiempo, las negociaciones se retomaron en El Cairo y las aerolíneas españolas finalmente han decidido suspender sus vuelos hacia este territorio. En Washington, otro gran paso para la ya confirmada candidata demócrata a las presidenciales, Kamala Harris, que tras el paso a un lado que dio Joe Biden para la reelección, está consiguiendo una recaudación para su campaña que llega a doblar, al menos de momento, a la del candidato republicano Donald Trump. Nueva York, Pablo Anzola. Sí, es lo que los demócratas califican ya de logro histórico, y lo cierto es que no es para menos, porque Harris ha recaudado en 7 días la misma cantidad que Biden en sus últimos 4 meses. We choose freedom. Donaciones que están permitiendo financiar un bombardeo publicitario brutal estos días, que se deja notar en redes sociales o en televisión, con anuncios repitiéndose aquí una y otra vez, por ejemplo, en las seguidas retransmisiones de los Juegos Olímpicos. En total, $50 millones van a gastar los demócratas en anuncios estas semanas. Es 5 veces más de lo presupuestado por Trump. I'm Donald J. Trump and I approve this message. This is America's border czar and she's failed us. Un Trump que, aunque sigue afilando su discurso y embroncando la campaña con anuncios como este, no consigue remontar, al menos en lo económico. 327 millones tiene en su bolsillo el candidato republicano, frente a los más de 380 de los que disponen los demócratas. Y ponemos el foco ahora en España, en la política catalana. Porque este sábado se ha celebrado una reunión extraordinaria de los socialistas catalanes tras el acuerdo alcanzado con Esquerra para la investidura de Salvador Illa, candidato a la presidencia de la Generalitat, que asegura que ya tiene los apoyos para una mayoría. Radio Barcelona, Laura Pons. Sí, estoy feliz, satisfecho y esperanzado, asegura Salvador Illa, porque he conseguido tejer un proyecto solvente, progresista, ambicioso y transparente, un proyecto que asegura cumplirá íntegramente. El meu compromís i el compromís del Partit dels Socialistes de Catalunya és el de complir íntegrament aquests 2 acords. 2 acuerdos, uno con los republicanos y otro con los comunes, con los de Jessica Albiach. Escenificó ayer por la tarde el acuerdo. Una intervención, la de Illa, entre aplausos y sonrisas contenidas, quien asegura que ya ha comunicado al president del Parlament, a Josep Rull, que tiene la mayoría suficiente para ser candidato a la presidencia de la Generalitat. Li he comunicat al president del Parlament de Catalunya que tinc la majoria suficient de 68 diputats per presentar-me a un debat d'investidura i esdevenir president de la Generalitat de Catalunya. Mañana el presidente del Parlamento hará la ronda de consultas. El martes convocaría la Diputación Permanente y el miércoles se convocaría la sesión de investidura. Y de forma paralela a las palabras de ella, Carles Puigdemont publicaba una carta en redes sociales en la que dejaba claras sus intenciones. Volver a España sabiendo que puede ser detenido, en principio, el día del debate de investidura. Radio Barcelona también, Fran Dalmau. El expresidente catalán Carles Puigdemont asegura en una extensa carta de 3 páginas publicada en sus redes sociales que volverá para la investidura y asume que será detenido. Verme encarcelado, dice Puigdemont, ha sido su sueño desde hace mucho tiempo. Para hacerlo tendrán que saltarse muchas cosas, entre ellas también la ley de amnistía, pero sé que eso les deja indiferentes. Palabras textuales de Puigdemont. Un comunicado que la cúpula de Junts se hace suyo y asegura en un texto adjunto que trabajarán para que la opción política del independentismo vuelva a estar en condiciones de gobernar Cataluña. Lamentamos, dice ese texto, que Esquerra haya optado por la peor alternativa posible, investir a un presidente que representa al PSC, dice Junts, más españolista de la historia. Y el PP vuelve a la carga contra este pacto entre los republicanos y los socialistas en Cataluña, por el que se plantea, como sabemos, ese concierto económico catalán, pero desde los populares aseguran que es otro favor más que se le hace al independentismo catalán. Vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Esther Muñoz. Pedro Sánchez le está dando la llave de la financiación de todos los españoles a los independentistas, a los que querían romper nuestro país. Estamos viendo cómo algunos dirigentes socialistas están alzando la voz, pero ya no es suficiente para parar a Pedro Sánchez. Tienen que pasar a la acción, tienen que frenar esta deriva reaccionaria en la que ha entrado Pedro Sánchez, que va a acabar con la igualdad de todos los españoles. Un concierto solidario del que todavía no tenemos muchos detalles de cómo se va a efectuar, pero que sí o sí tendrá que cumplirse, así lo aseguran desde las bases de Esquerra. El sí, decían el viernes tras la consulta a sus bases, es un sí exigente. Y como saben, en los últimos veranos han sido especialmente difíciles para los bosques de España y del sur de Europa en general. Los grandes incendios, cada vez más comunes, aunque de momento parecen estar dando un ligero respiro en lo que va de 2024. Muchas veces son provocados por la mano humana, ya sea por descuidos o por malas intenciones que puede haber detrás, pero lo cierto es que plantean un debate.
toda persona que provoca un incendio de manera intencionada es un pirómano. A la vuelta se lo contamos. En verano eres más tú que nunca. Con tu chiringuito secreto, tus paseos en bici, tu nuevo libro favorito. ¿Tú siempre habías querido ser cómico? No, nunca pensé que yo fuera capaz. Y tus largas conversaciones. ¿Cómo fue la primera vez? Pues la primera es la mejor y a partir de ahí cuesta abajo. La primera vez fue claro, cuando yo iba con... Vive el verano como solo tú sabes. En Hora 25, con Pablo Tallón. Cadena SER, 100 años de radio. Matinal Cadena SER. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica recogidos por Europa Press, en lo que va de año y hasta julio de 2024, hasta el 22 de julio concretamente, el fuego ha quemado 23.086 hectáreas. Es cierto que es un 61,7% menos que en el mismo periodo del año pasado y que para esas fechas habían ardido más de 60.000. También es un 49,5% menos que la media de los últimos 10 años. Pero bueno, muchos de estos desastres que hemos estado viendo año tras año son consecuencia de la mano humana, pero quien provoca este fuego de manera intencionada tiene que ser considerado sí o sí como un pirómano. Javier Levana nos da la respuesta. Este sonido, el del fuego, lo escuchamos en España unas 10.000 veces al año. Es el número medio de incendios que se han producido en nuestro país en la última década. De ellos, el 95% se deben a causas humanas y más de 5 de cada 10 son provocados, según datos del Fondo Mundial para la Naturaleza. Pero no todos los que los provocan sufren de piromanía. La inmensísima mayor parte de la gente que quema bosques o montes lo hace por algo que no responde a una fascinación y excitación por el fuego, con una sensación incluso de placer. Fernando Pena es el presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria, AEPSIS. La realidad es que lo que nos encontramos, que la gente que quema bosques, por ejemplo, es más bien gente que tiene algún tipo de problema a nivel de controlar la agresividad. Lo hace más bien por venganza o por malestar con la sociedad en general. Él lleva más de 20 años de experiencia en el ámbito clínico. Dirige un centro en Valencia y la asociación que preside engloba a más de 1.000 psicólogos que a su vez dirigen otros centros. Y aunque ha estudiado cómo tratar psicológicamente a un pirómano, nunca se ha encontrado con uno. Tampoco ha conseguido localizar a compañeros que los hayan tratado. Del 100% de personas que quemaban, por ejemplo, bosques o que quemaban contenedores, solamente un 3% eran por un trastorno psicológico. El resto estaríamos hablando que responde a otros motivos. Sí que es más habitual pues la gente que tiene rabia incontrolada y esa situación de frustración o de rabia o de venganza la traducen con un comportamiento que es quemar, ¿no? O el fuego. Y es que quien tiene excitación por el fuego no necesariamente quema un bosque y salen las noticias, apunta. Puede ser una fascinación que realice en su hogar o en un ámbito mucho más privado y que por lo tanto no genere ni un perjuicio para la naturaleza o para la comunidad. De hecho, las personas que tienen esta manía quieren estar cerca del fuego, pudiéndose producir el efecto contrario. Incluso llegan a colaborar y ayudar en las labores de extinción, es decir, que se unen como voluntarios, del mismo modo, por ejemplo, que la gente tiene cleptomanía, ¿no? Ese ánimo por robar, pues hay muy poca gente que tenga una fascinación por el fuego que le lleve a darse cuenta que tiene un problema psicológico. Lo normal es que ni unos ni otros acudan a ayuda psicológica. Las personas que queman por venganza no van a acudir jamás porque no entienden que tienen un trastorno. ¿Cómo es así? Lo que les está sucediendo es que no tienen inteligencia emocional suficiente para ser capaces de manejar sus propias emociones. Y las que lo hacen por placer, que como explica Pena son una inmensa minoría, tampoco entienden que tengan un problema. Para un pirómano que tenga fascinación por el fuego, el hecho de hacer daño a bosques no es algo que le apetezca, no lo hacen con intención. Y eso es lo primero y lo fundamental a la hora de tratar a alguien, que identifique que tiene un problema y que tenga motivación por cambiar, comenta el psicólogo, y ya después iniciar el tratamiento. Sería con un enfoque cognitivo-conductual, lo que utilizamos este paradigma o esta forma que implica trabajar con lo que la gente piensa y con lo que la gente hace, como por ejemplo
hay gente que se arranca el pelo por impulso, pues sería algo similar, ¿no? Identificar el causante de un incendio es algo muy complicado porque el fuego no solo borra un paisaje, por ejemplo, también las pruebas. Según los últimos datos, en 2022 tan solo había una veintena de presos en España acusados por provocar incendios. Pues ahora sí que sí, vamos ya con la información olímpica. En Matinal, los deportes. Porque nos espera una jornada con nuevas oportunidades de seguir sumando al medallero español, pero antes analizamos el resultado de Ana Peleteiro, sexta en la final de triple salto de ayer, que le deja sin opción de medalla. Pese a las buenas expectativas que había, enviado especial de la SER en París, José Luis López, buenos días. Buenos días. La ausencia por lesión de la mejor triplista del mundo, Yulimar Rojas, abría de par en par las puertas a varias atletas, entre ellas Ana Peleteiro, para proclamarse campeona olímpica. La gallega empezó bien con un salto de 14.55, pero en la segunda ronda ya perdió la posición de medallista y solo pudo mejorar 4 centímetros al final del concurso, quedándose con 14.59, sexta a 8 centímetros del bronce. La lluvia, que arreció con fuerza a partir de la mitad de la final, dificultó el desempeño de las atletas, que ya no mejoraron más. Peleteiro lo intentó al máximo, pero esta vez no encontró la inspiración y tuvo además algunos problemas técnicos, sobre todo en el talonamiento. Ganó Tian Lafont con 15.02, la primera medalla olímpica de Dominica en toda su historia en cualquier deporte. Bueno, ¿y qué nos espera para hoy? Elena de Diego, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy el día promete ser un superdomingo. La primera medalla puede ser la de Carolina Marín, que juega a partir de las 9:40 de la mañana las semifinales de bádminton contra la china Bing Yao. Dice la onubense que quiere repetir el oro de Río. Físicamente estoy muy bien. Lo dije hace unos meses que para los Juegos Olímpicos iba a estar a mi 100% y aquí estamos. Va a ser una Carolina que quiere ganar una nueva medalla de oro. En tenis, Carlos Alcaraz quiere su primer oro en unos Juegos y para ello tendrá que vencer a Novak Djokovic, que tiene la última oportunidad de conseguir la medalla que le falta. Y en el dobles femenino, Sara Sorribes y Cristina Buxa se enfrentarán a Mushova y Noskova por la medalla de bronce. También el boxeador Reyes Pla luchará en semifinales contra Alfonso Domínguez y el golfista John Ram puede certificar la primera medalla en golf de la historia de España. Está a 18 hoyos del triunfo olímpico. Y es un sueño que no era una realidad hasta hace poco, la verdad. Es todo un honor tener la oportunidad. Pero es que hoy no podemos ni parpadear porque debuta la 10 veces campeona del mundo Gisela Pulido en kitesurf y Jordi Chamar y Nora Bruckmann lucharán en la Marina de Marsella para acercarse al podium del 470 mixto. También veremos competir en Marsella a Pacheco y Barrio en el multicasco mixto y a Joaquín Blanco y Ana Moncada en el dinghy. Mañana se despide de la natación en la Defense, pero sigue el atletismo con varios españoles en liza. Carolina Robles e Irene Sánchez en el 3.000 metros obstáculos, Yael Bestué en el 200 y Enrique Llopis y Asier Martínez en el 100 metros vallas. Y uno de los grandes momentos de los Juegos, tendremos la carrera de los 100 metros lisos masculinos. La selección femenina de waterpolo se mide a Italia, la de balonmano masculina a Croacia y la de hockey masculina a Bélgica en cuartos de final. En vóley playa tenemos octavos de final con Liliana Fernández y Paula Soria, que se enfrentan a la pareja suiza. En el kayak cross buscarán los cuartos de final Manuel Ochoa, Miquel Travé, Miren Lazcano y Mayalen Charraut. Y en ciclismo en ruta, mañana es el turno de la femenina con Mireia Benito y Mavi García. Y Madrid y Barça se han enfrentado en un clásico de pretemporada con victoria de los azulgranas. En Nueva Jersey está el enviado especial de la SER, Santi Valle, muy buenas. Buenos días. Doblete de Pau Víctor en la victoria del Barcelona. El delantero de Sant Cugat es el protagonista indiscutible de la pretemporada del Fútbol Club Barcelona. Súper orgulloso, creo que es un momento que recordaré toda mi vida y bueno, ahora a disfrutar con la familia, con los amigos y a responder a todos los mensajes que tengo muchos. La idea del club es que se quede en la primera plantilla. Hansi Flick le ha abierto en sala de prensa las puertas del primer equipo de par en par. En el partido contra el Real Madrid también hemos visto el debut en esta temporada de Ter Stegen, Rafinha y Christensen en un clásico con muchos jugadores del filial. El Barça de Hansi Flick suma 2 victorias en los 2 primeros partidos del entrenador germano en el banquillo azulgrana. Y desde el MetLife Stadium está también nuestro compañero Javier Herráez. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La derrota del Real Madrid, lo de menos el resultado, aunque en la primera parte el Madrid marcó un gol en fuera de juego anulado. La jugada de Endrick, ese pase filtrado para que en un escorzo rematara a Güler, que ha sido y está siendo el mejor del Real Madrid en esta pretemporada. Pero al final la derrota, a pesar de que Vinicius en la segunda parte tuvo media hora y lo hizo muy bien, 4 bronce sprints encarando el brasileño, a pesar de llevar aquí nada más que 3 días en Estados Unidos. Siguiente estación frente al Chelsea, el Madrid que piensa en la Supercopa. Escuchamos a Ancelotti hablando del partido y de que Mbappé podría jugar
la final de la Supercopa que se va a jugar en Varsovia. Sí, van a jugar todos los 7. No hay ninguna duda, están ya trabajando. ¿Mbappé podría jugar de inicio la Supercopa, por ejemplo? Cómo no, sí, podría jugar. Seguimos con la línea de la pretemporada. Ahora estamos contentos que ha vuelto Vinicius bien, muy bien. Juegos Olímpicos de París. Cadena SER. Y fin de semana de festivales que cierran con el Dream Beach en Almería. Artistas como escuchan como David Guetta o Nicki Nicole que han hecho vibrar la playa de Retamar y que ponen la guinda a otro fin de semana más de grandes festivales. Bueno, pues así nos vamos. Se quedan con Dani de la Fuente en la hora extra. La información vuelve actualizada en media hora, como siempre en A Vivir con Lourdes Lancho y en todo momento en cadenaser.com y en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz domingo. Matinal Cadena SER.